Hola gente linda, ¿cómo va? Soy Caro Siri, periodista argentina viviendo en Barcelona y hoy me vine a Sitges a hablar con Humberto, porque si hablamos de historias de vida, Humberto tiene para contar un montón. Vivió en muchos lugares del mundo, en momentos históricos y finalmente decidió establecerse, quedarse en Sitges, que es un lugar paradisíaco de la costa de Cataluña, como siempre lo cuento. Así que vamos a hablar con él y que nos cuente un poco de su historia y de la historia del mundo, de la historia de la aventura. Ahí está Humberto, mira. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas, Humberto? Acá, mira, no pasa nada. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Está fresquito? Está fresquito en el auto. Bueno, ¿quieres que apague el...? No, está bien, no. Yo pensé que íbamos más atrás porque ahora está todo esto lleno. Está lleno, ¿no? Esto, sí. Y ahora ya vinieron los turistas, a pesar de que tenemos el tiempo de abril. Sí, Y en abril tuvimos el tiempo de mayo, ¿te acuerdas? Sí. Que estuvimos acá sudando. sí. Pues Ahora está lindo. Bueno, Sí, nos vamos al final. nos vamos para el final, nos vamos a buscar un lugarcito y allá nos estamos vemos. tranquilos. Sí. Bueno, ¿estás listo, Humberto? Estoy listo. Estoy listo, Caro. Bienvenido finalmente al canal. Gracias por aceptar. Costó, ¿eh? Costó. Sos como una estrella. No, por favor, no digas algo así. Pero lo digo porque... Bueno, en realidad en la primera entrevista, que no tengo la información exacta de por dónde vamos a ir, te vengo a Porque entrevistar ya te he contado porque... tanto de mi vida. Porque para la gente no. Entonces, quiero que nos compartas tanta historia de vida, ¿no? Porque, o sea, finalmente decidiste establecerte en Sitges. Sí. Después de haber vivido en un montón de lugares del mundo, en momentos históricos clave Eso es cierto. y con experiencias, y eso es un poco lo que quiero que cuentes hoy. Sobre el final me vas a contar por qué después de toda esa vida decidiste quedarte acá, que igual pasó un plan y mostrar, es un paraíso. Pero bueno, quiero que me cuentes vos por qué decidiste quedar en Sitges. Vamos a empezar por el principio, eso lo dejamos para el final. De acuerdo. Vamos a empezar por el principio. ¿Dónde naciste? Nací en Lima, Perú, Ajá. en el año 53. Bien. Como te dije, en Miraflores, es un distrito de Lima que es muy bonito y ahora más bonito, creo. Y hace muchos años que no voy a Perú, con lo cual tampoco es que tenga mucha visión de lo que hay. ¿Hace mucho que no vas? Hace bastante, creo que 10 años ya no voy. ¿Porque ya no tenés familia? No, ¿Por qué? porque mis padres se murieron y tengo una hermana que vive en Suiza que también se fue antes que yo fuera de Lima. Mi padre quería que fuéramos a Europa a estudiar. Y así fue. Yo estuve en un colegio alemán desde que estaba en kindergarten y terminé la secundaria y vine a Berlín porque tenía compañeros de clases que vivían en Berlín y que estaban estudiando. Y así llegué en el año finales del 72. ¿Con cuántos años? Tenía 19 años prácticamente. ¿Chiquito te fuiste? Sí. Viniste en realidad. Sí, ¿Pequeñito? sentía que era un hombre hecho y derecho ¿Vos que me sentías? quería comer el mundo. Y muchas veces en retrospectiva he pensado, madre mía, era un párvulo. Sí. Por no decir una palabra grosera, Sí. era un párvulo. Sí. ¿Y a Berlín directamente? A Berlín directamente. Bueno, primero vine a Frankfurt, normalmente a Berlín no podías volar, era una ciudad cerrada prácticamente. Solamente podías entrar... Ya estaba con el tema del muro, digamos. Estaba el muro, podías venir en auto, en tren, o con Pan American, o con Air France, o con British Airways, que eran los únicos aliados que podían entrar a Berlín Occidental. Pero Berlín tenía algo muy especial. Como era una ciudad cerrada y no era parte, oficialmente no era parte de la República Federal Alemana, sino pertenecía a los 4 aliados, los franceses, americanos e ingleses en la parte occidental y los rusos en la parte oriental.
Entonces, en Berlín no había servicio militar obligatorio. Con eso te digo mucho que muchos iban a estudiar a Berlín. Para evitarse eso. Para evitarse eso. Y muchas chicas también. Berlín tenía, ahora tiene más, pero tenía varias universidades. Y era una ciudad, a diferencia del resto de Europa en esa época, que estaba abierta las 24 horas del día. Me acuerdo de muchacho, el fin de semana comenzaba el viernes. Si tú te ibas a una discoteca o a un pub, y salías en verano, entrabas a las 10 de la noche con luz y salías a las 5 de la mañana con luz. ¿Estas mansiones tienen ocupación? Esa mansión, por ejemplo, Sí. Vive la gente todo el año, porque yo paso acá todos los días. Sí. Tienen a una pareja de filipinos como que viven ahí y mantienen la villa, porque es inmensa y se preocupa de la gente que viene a hacer reparaciones, a pintar. Porque mantener eso, o sea, Es que estas casas no se venden, se heredan. claro. Y si las vendes, yo me imagino que por menos de 5 millones de euros no las vendes. Son No. inmensas, son por lo menos unos 3.000 metros cuadrados de Y aparte la superficie. vista, ¿no? O Y sea, aparte la vista. Y esta parte vender- es tranquila, ¿te das cuenta? En enero, febrero, aquí son los del pueblo, que ya los conoces, son los Y nadie mismos que más. caminan todos los días, los saludas. Te encuentras con el antiguo dueño del kiosco del periódico, que también está jubilado. Me encuentro con mi antiguo peluquero, que también está jubilado. Con todos mantienes una charla pequeñita mientras vas caminando. No te aburres. Yo acá, al peluquero, a la chica de la librería, que la conozco, a Laia, que me cuenta qué libros están para leer. Voy al Tanto Gusto a charlar con mis amigas, las cocineras, y a comer empanadas argentinas. Y estoy haciendo propaganda, pero no a propósito, y a comer alfajores en la tarde. porque no hay nada con los alfajores. Podés ser de cualquier lugar del mundo, pero no hay nada como los alfajores Exacto. argentinos. Y las empanadas. Me siento cerca de mi casa, hay una pequeña panadería con café, a conversar con la panadera, con Viñet, y me cuenta, me acuerdo en la pandemia, que estaba limitado al salir a la calle, y un día voy a comprar el pan, y miro y digo, uy, he salido con pantuflas, Viñet. Y me dice, tú no te preocupes, Humberto, que mi mujer salió en pijama el otro día y no se había dado cuenta. No, yo aquí vi mucha gente en pijama, ¿eh? Mira. Ir a comprar y como si nada. A nadie le importa nada. No. ¿eh? Qué loco que me hables de tanta libertad pensando en una ciudad cerrada, con el muro. Era una ciudad artificial porque estaba mantenida por el Estado, había mucha subvención, subvención también para las industrias que habían, porque si no, ¿quién se quedaba en una ciudad cerrada? Claro. Esto es subvencionada, pero era muy interesante y tú vivías la Guerra Fría online. Estabas ahí, ya te digo, yo he estado en Checkpoint Charlie, Sí. que no es lo que ves ahora, que eso No. es para los turistas, sino Claro, el fue para los verdadero. turistas, pero que era el punto en donde El se podía verdadero, pasar de un lado donde hacia el pasaban los GIs americanos constantemente a provocar a los rusos y viceversa. otro. Y has pasado de un lado al otro. Muchas veces, porque primero solamente lo podías hacer si no eras alemán. Si eras alemán, No. podías pasar, pero era muchísimo más complicado. En cambio, extranjeros en esa época podían pasar por el Checkpoint Charlie y muchas veces con amigos, éramos un grupo de peruanos, chilenos, argentinos, pasábamos porque era muy barato. Iban a comer del otro lado. Exactamente, como estudiante te podías dar el lujo de ir a un restaurante y que te sirvieran, ¿te das cuenta? Que no lo podías hacer tan frecuentemente porque Del lado como estudiante capitalista, tus medios son bastante escasos, para decirlo así. No tienes mucho, pero vives mucho, que también es bueno. ¿Y no sentías el peligro de estar en ese momento en Berlín? No, al contrario, era interesantísimo vivir eso. Claro. Hay una película de Tom Hanks que se llama El Puente de los Espías, si no me equivoco, que está filmada en Berlín. Y lo recordábamos con mi mujer porque está en una zona al sur de Berlín por donde vivíamos, que es un puente que unía Berlín Oriental con Berlín Occidental a las afueras, donde los americanos efectivamente cambiaban espías con los rusos. Cerraban el puente, bueno, el puente estaba cerrado en sí, en la mitad, porque no podías pasar al otro lado, pero cerraban la calle para que entraran las camionetas negras americanas y ya no veías qué gente bajaba y qué gente subía, pero cambiaban efectivamente los espías. Y así era, estaba lleno de militares por un lado y estudiantes muy politizados, terriblemente politizados. Me acuerdo
todas las protestas contra la guerra del Vietnam en esa época. Hoy en día ya nadie se acuerda de eso, pero es así. Las visitas del Shah de Persia, que todo el mundo estaba contra el Shah de Persia. Sí, efectivamente, ya no está el Shah de Persia, pero no sé si ahora estaremos mejor. Pero en política no voy a entrar, no voy a entrar, que no es el tema. ¿Extrañas algo de Berlín? ¿Extraño algo de Berlín? No, realmente no. Berlín es como regresar a mi casa prácticamente. Ahora he estado ahí, he estado con mis antiguos compañeros de estudio, que nos reunimos todos los años. ¿Vas para hacer sociales nada más? Voy para hacer sociales y Qué lujo. básicamente, o a visitar con mi mujer a su hermana, porque también ya sus padres se murieron. Amigos que tenemos de toda la vida. Cuando te casas con alguien del lugar, prácticamente te casas con toda la sociedad adyacente que ha tenido ella, ¿te das cuenta? Claro, claro. Viene automáticamente y son amistades ¿Te sentís tan cómodo aquí como en Berlín? Sí, igualmente, igualmente. Y voy en invierno y voy en verano, ¿no? Y hasta hace nada teníamos un piso muy bonito, pero ya no vale la pena tenerlo porque cuesta mucho, es un piso que está abierto. Pero si no lo usas más que 4 veces al año, llegas, la nevera se ha malogrado o Claro, la llave de la calefacción se ha endurecido. Claro. No tiene sentido, ¿te das cuenta? Claro. Y cuesta dinero porque tienes que mantenerlo, tú tienes que pagar seguros, impuestos. Mejor cuando vas alquilás algo y ya. Eso es lo que le decía, por lo que cuesta ese piso al año, te vas una semana, le decía a mi mujer, al hotel más caro de Berlín, que no lo hacemos indiscutiblemente, Claro, pero en teoría lo podrías hacer. Y estamos ahí y es relajante porque te encuentras con amigos, estamos prácticamente saliendo todos los días a comer, ya no somos tanto de cenar porque nos hemos vuelto viejos. Y nuestras amistades son iguales. Y nuestras amistades son iguales, que ya, hombre, salir a cenar, comer tanto de noche no nos cae bien a ninguno, o sea que nos encontramos a almorzar y conversamos, o bien en la tarde, o vamos en la tarde a tomar un cafecito y una tarta. Y es así, o sea que yo me siento también en Berlín como acá. ¿Qué estabas estudiando? ¿Qué fuiste a estudiar? Estudié ingeniería mecánica porque desde que era niño me encantaban los automóviles. Y debe ser que lo tenía en los genes, porque mi abuelo fue ingeniero, mi padre fue ingeniero y le encantaban las motos y los autos. Era un fanático del Chueco Fangio. Y desde niño me encantaban las motos y los autos y quería estudiar ingeniería mecánica y quería tener relación con la vida del automóvil. ¿Y fuiste a trabajar también o tuviste la suerte de tus padres te facilitaron todo? Al principio fue con el dinero de mis padres, pero luego vino en Perú un golpe de estado de un militar, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, y estaba prohibido sacar dinero al extranjero, los dólares estaban restringidos, no te debe soldar muy raro lo que estoy diciendo, y con eso simple y llanamente se acabó la ayuda de mis padres, pero tuve la suerte de poder sacar una beca. El estudio en sí sigue siendo gratis en Alemania, y cuando digo gratis creo que pagas hoy en día 350 euros al año para la universidad, que no es nada, eso es gratis. En mi época eran 50 marcos y te digo que durante mi estudio, que duró 5 años, no compré ni un libro. Tenías las bibliotecas, tenías todo prácticamente, no teníamos tanta informática como hoy, pero te podías sacar todos los libros que querías en la biblioteca y estudiar. ¿Y pudiste trabajar después? Bueno, obviamente mientras era estudiante, igual que mi mujer que fue estudiante, igual que yo, estaba en otra universidad, la Universidad Libre de Berlín, los veranos trabajábamos, sobre todo las vacaciones de invierno trabajábamos para podernos costear un poco de vacaciones en el verano y viajar por Europa, venir a España, Italia, Francia, y yo trabajaba y como para estudiar ingeniería en Alemania tenías que hacer prácticas. Yo estuve trabajando en una fábrica, aprendí a soldar y en mis tiempos, cuando tenía tiempo, trabajaba de soldador y me ganaba el dinerillo para darte los lujos de ir a comer en un restaurante, para comprarte ropa, para cosas más, porque a pesar de que la beca no era mala, la beca absolutamente era mala, me daban 600 marcos al mes, vivía con mi pareja, que es hoy día, después de
47 años de convivencia, mi ¿Tu esposa. Cada uno, ella recibía de sus padres 600 marcos, yo recibía de mis padres, bueno, después de la ¿Cuánto beca. sería 600 marcos ahora? Lo que son ahora 600 euros, 600 euros. más o menos Más o diría yo. Quizás el valor adquisitivo sería más, porque mira, teníamos un piso en una zona muy bonita de Berlín que nos costaba 300 marcos y tenía 80 metros cuadrados. Sí, rendía más porque es imposible. El mundo no es efectivamente, en Berlín tampoco hoy en día podrías hacerlo, ¿te das cuenta? ¿Y conociste a tu esposa en Berlín? No, mi esposa la conocí en el norte de África, viajando por Túnez con amigos, la conocí. Fue amor a primera vista, nos conocimos, nos enamoramos. Por esa época. Fue en el año, no, fueron 3 años después de que llegué a Berlín, en el año Sí. 76. Y regresamos a Berlín y Ya. yo estaba perdidamente enamorado de una flaca de 1,82 Ah, de m, otra. 12 centímetros más grande que yo. ¿Ella? Sí, y ¿Ella es así alta? 12 centímetros No la más conozco. grande que yo. ¿De dónde es ella? De Berlín, es berlinesa. ¿Te enamoraste de una alemana? Sí, es berlinesa. Vos ya manejabas igual el idioma perfecto, imagínense. Sí, yo crecí, fui al parvulario hablando alemán, ¿te das cuenta? Mi padre estudió antes de la guerra en Alemania y él prácticamente nos programó. Tu destino estaba... claro. Inconscientemente estábamos programados para venir a Europa y mi hermana terminó en Suiza, la Suiza alemana también. Ya estaba programado. Ya estaba programado. No había para qué oponerse realmente. Yo cuando me dijeron te vas a Alemania a estudiar dije fantástico. Tenía un amigo de la clase, el compañero de carpeta que me decía tienes que venir, tío. Aquí los fines de semana es un quilombo, te vuelves loco, es un desarme. Y yo obviamente decía wow. Claro. Yo vengo a esta playa de acá en el verano y nado a diario 1 kilómetro. Está acá el puesto de los salvavidas, que son mayormente chicas muy jóvenes de Argentina o chicos. Ahí está normalmente la caseta amarilla, con lo cual llego, converso, nado, le digo voy a nadar, ténganme a la vista, no me vaya a ahogar. Y luego salgo otra vez, nos ponemos a conversar una media hora mientras me seco. Me voy a casa. ¿En qué venís? Vengo tengo una pequeña Piaggio, una moto, una motito. Que es más práctica para aparcar acá y no molesta. Una italiana. Una italiana, obviamente. Y de ahí me voy a casa, almuerzo. Siestita. Y luego una siestita. Claro. Eso es básico. Eso es vida, vos sabés lo que vivir. Eso es básico. Y en las tardes, si hace mucho calor, tenemos felizmente una piscina en casa. Que no es muy grande, pero es una piscina y se puede nadar y te refresca. Un lujo. ¿Nadás ahí adentro de eso que hace como una olla o salís? No, salgo de esta punta a esta punta de ahí y regreso. Y si lo haces unas 5 veces, son aproximadamente 1 kilómetro de natación. No hay mucha marea, ¿no? No hay nada, absolutamente nada. No hay de hecho, hoy está muy movido. Porque esto ahora está movido porque hay días que parece una piscina. Sí, una taza de café. No se mueve prácticamente el agua. Sí. Y la corriente es casi inexistente, ¿te das cuenta? ¿Maduraste ahí? ¿Sentís que maduraste? Muchísimo. Ya el hecho de vivir solo y después de que no me enviaran dinero al principio hasta que me dieron la beca, tener que ganarme la vida para comer y no pasar hambre, eso te hace madurar en una rapidez brutal, ¿te das cuenta? Ya no está, ni tenés a tu papá, sabes que están en algún sitio, pero tú estás solo a 10.000 kilómetros de distancia. ¿Te das ¿Sentiste cuenta? alguna vez esa soledad o algo? ¿O por la misma edad? Bueno, por la misma edad, realmente, obviamente, uno siente algo los primeros meses porque no tienes a tus padres, algo extrañas. Amigos, claro, pero el mundo era tan interesante que tenía poco tiempo en pensar en lo otro, ¿te das cuenta? Y tienes que imaginar, en esa época escribías una carta y se demoraba 15 días a llegar al otro lado y viceversa. ¿Carteabas con tu familia? ¿Tenías con mis padres, definitivamente. ¿Eras consecuente ahí? ¿Tenías esa...? Absolutamente, todavía conservo las cartas que me enviaron mis padres hasta ahora. ¿Y tus padres no tenían miedo de que estuvieras en Berlín en esa época? O sea, por la visión desde Latinoamérica era otra. No. Supongo. No. No. Lo que quería mi padre es que saliéramos del Perú rápidamente. Ya tenía la visión ahí. Sí, tenía la visión fue nos hizo un favor. Sí. Nos hizo un favor. Y es lo que yo te decía, emigrar en ese sentido, no emigré porque yo fui a estudiar. Claro.
No, y en nunca esa- piensas que al final vas a pasar, ya llevo más de 50 años viviendo en Europa, no te lo imaginas cuando tienes 19 años. Claro, Tú vas y la vida es un juego. claro, y sos Highlander, en esa época no te vas a morir nunca, nunca te va a pasar nada. No, en absoluto. Y así Y estuvimos, está bueno. conocí a mi mujer, nos fuimos a vivir juntos. ¿Ella Ah, que estudiaba? ella estudió literatura latinoamericana, anglística, estudió para ser profesora de idiomas. Y antes Ok. de eso estudió, que eso no es en la universidad, sino en una academia, para ser traductor español, alemán, inglés, alemán. Los dos estudiamos a la misma vez, ella terminó un semestre antes que yo, o sea, medio año. En Alemania se estudia por semestres, no por años, sino por semestres. Vivíamos como estudiantes Súper bien. súper bien. Teníamos nuestro escarabajo, lo podíamos mantener, no nos faltaba nada, éramos felices, lujo, claro. con poco, Yo ya no sé si ustedes, yo estoy viendo toda con la poco película. budget, Sí. vivías bien Vivía realmente, ¿no? No te faltaba nada, vivías excelentemente bien. no me También te puedo fuiste a quejar. vivir a Nueva York. Antes de eso estuve en Nueva York, exactamente. ¿Antes de los 19? Antes de los 19, con 17 y medio fui a Nueva York a estudiar inglés, ¿Solo también? solo también. Mi padre no tenía miedo y antes de eso me reía yo mucho de Resilientos, que fue su escarabajo hasta Brasil. Pues mira, yo lo hice en el año 71, cruzar todo el desierto de Atacama, donde te pasabas horas a ver un camión caminando. Fui hasta Buenos Aires, porque mi padre hablaba de Buenos Aires, que era la única ciudad civilizada de toda América Latina. Sí. Y lo entiendo por qué, porque es la más europea. Es de la toda más América. europea de todas las ciudades. Y como mis padres eran Claro, europeos, era otro mundo realmente. Ir a Buenos Y Aires. estaba en una esa época pujante igual Buenos Aires. Hombre, es una ciudad linda. En ese momento. La primera emoción de subir a un subterráneo en Buenos Aires, Claro. con 17 años, eso no había en otro sitio, ¿te das cuenta? Tenías que ir a Nueva York para subirte a un Y subterráneo. cuando te fuiste a Nueva York, ¿qué tal Nueva York en esa época? Porque Ah, tampoco es lo que es hoy. No me gustó mucho, realmente, no me gustó mucho. Estaba en la casa de un hermano de mi mamá, con lo cual no tenía una vida de migrante Cabe, tampoco. claro. Fui a estudiar inglés, pero no, ¿Por qué no te gustó? no era mi onda. Porque, no sé, no te lo puedo decir exactamente por qué no me gustó, pero tenía la mente yo en Alemania y en lo que me escribían mis compañeros de colegio. Claro. Y bueno, el estilo de vida igual de Estados Unidos con el de Europa no tiene No mucho tiene que ver. nada que ver, exactamente. Y estaba dentro de la familia, lo cual tampoco es Tampoco te da que la libertad, no estaba solo, te claro. das cuenta, no podía salir y no regresar 3 días después. Claro. Era más o menos como estar con mis padres. Y en esa época, estamos hablando de hace más de 53 años ya, las situaciones familiares eran otras. Las libertades de la gente joven eran otras. Tienes que pensar que yo fumé un cigarrillo cuando tenía 20 años delante de mi padre. Claro. Y antes de eso, tenía una mano muy grande mi padre. Esta casa es muy moderna, es un poco estilo Bauhaus. me Esta parece. que- sí, esa, ¿no? Que corta un poco con- Y acá también viven todo el año, esta gente vive todo el año. Esa casa de ahí también viven todo el año. Si la ves ahí, está completamente abierta. O sea, en estas casas, Hay gente de mucho dinero aquí. Esta zona, muchísimo. lo dinero. bueno es que la mayoría de gente no se lo notas cuando anda por la calle. ¿Te das cuenta? No te das cuenta. No te das cuenta, simplemente. No hay ostentación. En absoluto. Ni Porque en para los tener una coches. casa así, No, sí. tienes que tener mucho, pero mucho, Mucho dinero. Y, es no- otro nivel, no, digamos. Acá nadie sale en coche, sales en tu moto. Él sale en su Piaggio, yo salgo en la mía. Los dos llevamos shorts y pantalones. ¿Cómo la diferencia es quién es multimillonario y quién no lo es? ¿Te das Eso es cuenta? genial. Eso es fantástico, es eso es fantástico. fantástico, eso es fantástico. Eso me gusta de Sitges también. ¿Te das cuenta? Que no hay esa cultura de te voy a enseñar mi riqueza, no. Acá al contrario, cuanto menos enseñas para afuera, mejor es. Tienen lo que tienen y es fantástico, Que es un montón, ¿eh? pero en la calle son gente normal. Y eso es lo agradable, ¿te das cuenta? Es absolutamente lo agradable. Esta, no sé si es esta o la próxima, hay una villa, creo que es la próxima, que la alquilan, esa sí es, la alquilan por $5.000 al día. Bueno, vamos a tener que venir. Con 2 días estoy. Pero es fantástica porque lo he mirado entré en la web. En la web. Es Genial, ¿no? Debe ser un fantástico, es palacio. impresionante. Y así llegué a Berlín y Berlín fue el descubrimiento del mundo. ¿Te das cuenta? Era una vida completamente distinta, era autosuficiente.
no me deprimía, a pesar de que hay días que cuando estaba solo no tenía ni para comer, pero es igual. Cuando eres joven, esas cosas no te tumban, No. no en absoluto. Y eso te iba a preguntar, el clima que dicen que es tan árido. Es que no es, efectivamente es frío, es oscuro en invierno, Sobre todo sí, no sale, no pero se ve el tienes sol. tantas energías y tienes tantos amigos y amigas y tienes una vida tan interesante e intensiva que esas cosas, si ahora tuviera que vivir ahí, tenlo por seguro que estaríamos, mi mujer y yo, noviembre, diciembre, hasta marzo deprimidos. Claro. En esa época, pues que a mí no me interesaba realmente. El sol y el frío es lo que menos me abrigaba. En la juventud, la juventud. Exactamente. ¿Cuántos años estuviste en Berlín? Hasta que terminé de estudiar y comencé a trabajar 10 años en Berlín. Los primeros 10 años los pasé en Berlín. Luego comencé yo a trabajar y mi mujer también. Lo que pasa es que yo tenía un mejor trabajo que el de mi mujer. Un trabajo mucho mejor. ¿Eso sí. qué implica? Que implica que tenía un sueldo mucho mayor que el de ella. ¿Te Sí. das cuenta? ¿Pero eso es un problema? No, no es un problema, sino que estando en ese trabajo, el que era mi jefe se fue a llevar una fábrica a Bélgica y me preguntó si quería venir. Y yo no me lo pensé 2 veces. Y a mi mujer, bueno, era dejar a su familia, dejar a sus hermanas, dejar a sus amistades, pero tomó la decisión. Tienes que saber que mi mujer en el año 76 nos conocimos. En el año 80 un día se despierta, era un sábado y no me lo voy a olvidar, me mira y me dice, ¿por qué no nos casamos? Yo le dije, ¿por mí? Pero yo no voy a entrar a una iglesia, le dije, y ni me voy a poner una corbata. Y así fue, fuimos a lo que es el Standesamt, no sé cómo se llama, a la municipalidad, al ayuntamiento, con mi suegro y mi suegra de testigos, nos casamos, yo al día siguiente tenía un examen, con lo cual tampoco hubo mucho festejo. Y muchos años le he preguntado, ¿por qué se te ocurrió? ¿Por qué? No sé, porque me desperté y pensé que tú eras la única persona y otra más no iba a ver. Simple y llanamente. Ah, es un amor tremendo de muchos. ¿Cuántos años llevan juntos? 47 años. Un montón. Me fui a Bélgica, en Bélgica tuve un trabajo excelente, gané muchísima experiencia. Y estando ahí, un compañero de estudio con el que he estado el fin de semana trabajaba para una empresa que se llama Porsche y fabrica uno de los coches más lindos que hay en la Tierra. Sí. Y me dijo, Humberto, están buscando trabajo en Porsche, ¿no te interesa? Sí, le dije, sí me interesa. Eso fue en noviembre del año 85. En enero del año 86 estaba en Porsche en Stuttgart, Alemania, trabajando como ingeniero. Sí, a cumplir mi sueño. Primero trabajar en Porsche y después tener uno. Tener 5 después. ¿5 tuviste? Bueno, no 5 a la vez. No, claro, 5. lo fuiste cambiando. Sí. Y tener la sensación con 30 años de ir a 280 kilómetros por hora en la autopista. Era algo... Tuviste una muy buena vida, ¿ves? Hombre. Cuando me decís por qué te quiero entrevistar. ¿Cuánta gente manejó a los 30 años un Porsche? ¿Cuánta gente cumplió su sueño de irse a estudiar a otro lado? De tener un matrimonio de tantos años. Pero eso es suerte. La de suerte tu te parte puede acompañar, pero vos hiciste todo el caminito y te lanzaste tienes ahí. que hacerlo. Y bueno, y ahí pasé 5 o 6 años hasta que ¿cómo te puedo decir? La magia del Porsche se acabó y dije, Porsche aquí, Porsche allá, aquí no termina mi carrera profesional, algo más tiene que ser. ¿Y a dónde te fuiste? Regresamos a Berlín como director de una fábrica. Y ahí ya estaba empezando a jugar en la Liga Alta. Estuve 6 años trabajando en Berlín y creí un equipo fantástico, pero a los 5 años ese equipo me había quitado todo y yo me aburría. Te aburrí fácil. Porque ya hacían ya habías todo. tocado tu techo. Exacto. Y como es la vida, vino una empresa alemana para la industria del automóvil que habían comprado una fábrica en Italia y en España para producir autopartes para Autoeuropa, que es Volkswagen, que está en el Portugal, y me ofrecieron el puesto de director gerente. ¿En Portugal? En Barcelona. Ah, no, en Barcelona. Ahí es cuando te venís para acá. Ahí es cuando viene el año 97. ¿Qué me contás de...? Porque Sitges es un pueblo gay. ¿Cuál es el vínculo aquí... con la comunidad? Y además sí, es... yo te estoy diciendo, estaba contando que la chica que tiene el café con la panadería tiene a su pareja, que es también mujer, están casadas. Eso es algo normal. Es normal, digamos. Es completamente normal. Aquí no... el chico que viene de jardinero es gay y tiene su pareja también. A 2 casas al costado mía vive una pareja que son amorosas las personas.
ya tienen 85 y 80 años y están casados desde por lo menos 50 o 55 ¿Muchas parejas años. gays de gente grande? Sí. Porque Mis acá, vecinos, acá son locales. Mi vecino de 3 casas son gays. Él era médico y Paco no sé qué es lo que hacía, pero ya el uno tiene 86 y el otro tiene 81. Te puedes imaginar y vivir Claro. una vida completa. ¿Y a Eso ustedes no es lo un- discriminan? No, no. Mi directamente vecina es viuda, sí, pero sí es algo tan normal. Viven con mucha libertad acá en Sitges. Sí, es Se algo vive tan con mucha normal libertad. que vas a discriminar. Y además, ¿por qué tiene que discriminar? La pregunta. Es una pregunta. Es una absurdidad. Estamos en el siglo XXI, por Dios. No estamos en la Edad Y Media. el tema de los festivales, porque también acá hacen grandes festivales de cines y han venido estrellas Sí, mundiales. estuvo acá Tarantino y qué sé yo. El tema de los festivales es importante para los que no viven acá. Para los que viven acá, mejor ni vengas al pueblo porque esto es un caos. Sí, ¿te das está cuenta? lleno Ah, por eso. Viene mucha gente, pero para los locales, por lo menos para nosotros, quédate fuera hasta Mejor que se bien. acabe, te das cuenta, porque está todo invadido. Es igual que los veranos. Agosto, Claro, yo bajo acá en las mañanas a nadar, que está lejos de la playa central. claro, hasta acá. Exactamente. De acá para allá. Hay menos, y los fines de semana ni bajas a la playa. No, ni vas. Absolutamente no, porque ya no solamente el turista Ah, ni extranjero. a la playa, ni acá No, tampoco. sábado y domingo no bajo, porque ya es la gente que vive en los alrededores, en Vilanova y Yautú, a pesar de que tienen playa, la gente que vive acá Baja. arriba en San Pera, bajan a la playa, que también tienen derecho, pero esto ya Sí. es Caos, se llena. invivible, porque ya no te puedes sentar, estás parado prácticamente. En cambio, de lunes a viernes, en las mañanas hasta las 11 de la mañana que empieza a venir la gente, la playa es tuya. ¿Y qué temperatura tiene que tener el agua para que te metas? 25 grados, por menos que eso no pongo el pie en el agua. Y eso te lo dice alguien que creció en el Pacífico, donde en el verano en Lima el agua Helada. creo que tiene 19 grados. Yo no sé cómo he podido, he hecho surfing desde que tenía 8 años de edad. La juventud. Y no sé cómo he podido aguantar esa agua. Creo que si hoy día tendría que entrar al Pacífico me muero, me da un claro. infarto. La juventud, la juventud. Yo me acuerdo que me ofrecieron el trabajo y sabiendo la reticencia que tenía mi mujer, que estaba feliz de haber regresado a Berlín, puse el recorte del papel sobre la mesa y me fui a trabajar. Y a la tarde que regreso me dice, ¿y esto qué es? Pues mira, que me han ofrecido un buen trabajo en Barcelona. Y nos acabábamos de comprar una casa en Berlín. Llevábamos 2 años, la habíamos rehecho prácticamente. Mi mujer me miró y me dijo, bueno, es que Te bancó en no todas, tenerle amor a una mujer Claro, así sí, es olvidate. casi imposible. El año 2001 me pasó lo mismo que en Berlín, que me empecé a aburrir porque ya no había reto, no había... Y vino otra empresa y me llevó otra vez a Alemania, al sur de Alemania, a Karlsruhe, donde estuve 3 años y luego me ofrecieron venir acá. Bueno, al final ya era igual donde vivía, porque tenía la posición de vicepresidente de operaciones para todo el mundo, una responsabilidad de 20 fábricas en 3 continentes, y ya era igual si vivías en China o en Alemania Es que no o estabas en nunca en tu España. casa. Teníamos en vista Sitges porque nos encantaba Sitges, simple y llanamente, y se puso mi mujer a buscar hasta que encontramos una casa acá en Valpineda, que es una urbanización cerrada. Bueno, ya no está tan cerrada, antes tenía hasta vallas para que no entrara, y ahí vivimos ya hace 11 años. ¿Y por qué eligieron, bueno, ya lo dijiste, ¿no? Porque además de ser un Porque paraíso por el es Mediterráneo. un pueblo tranquilo que está cerca a Barcelona, y me jubilé ¿A qué edad te jubilaste? a Hace los poquito. 66 años. ¿Y cómo llevas la vida de jubilado? Te veo muy Pues, estresado. Me ves muy estresado. Pues yo te digo que los primeros 6 meses fueron mucho estrés porque me faltaba. Mi mujer Porque dice, siendo tan movedizo, decía, claro. decía que era adicto a la adrenalina y en cierta forma tenía Sí, una eras un adicción. workaholic un Son poco. 7 días a la semana, 24 horas al día que estás a disposición de una empresa. Hombre, no te pagan mucho por nada. No. Te pagan mucho para que hagas mucho, Sí. y fue duro. Me jubilé el 18 de diciembre del 2018. Prácticamente tomé el resto de vacaciones. En enero le estaba llamando por teléfono diciendo, búscame algo. En febrero ya estaba yo trabajando en mi jardín, arreglando pintando, empecé, Enganchaste. y sin darme cuenta me contactaron antiguos compañeros de trabajo de acá de España. Me dice, somos un grupo acá de caminantes, ¿no tienes interés? Le digo, Josep, inmediatamente,
Salimos 3 veces al mes a caminar al campo, a la montaña, hacemos 20, 30 kilómetros de caminata, quedamos al mediodía a comer, que es lo más interesante de todo, a beber cerveza y hablar tonterías. Y así fue, empecé a hacer deporte, empecé a hacer mis caminatas, que las hago casi a diario, camino 7 kilómetros acá, voy 2 veces a la semana al gimnasio, leo mucho, me he vuelto un youtuber. Hay 3 o 4 canales que soy adicto, uno es Caro City, por favor, conéctense y pongan un like y sobre todo compartan y poco más. Pero me encanta. Gracias por haber estado, por darme esta entrevista que costó pero salió, ¿viste? Espero que no haya hablado demasiado. No. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Suscríbanse, denle like, por favor, comenten como una onda, compartan el video. Y comenten. Y comenten. Nos vemos el próximo sábado a las 19 horas por este mismo canal.